Buenos días, profesor. En esta oportunidad les vamos a presentar la NIA 450, la NIA 500 y la NIA 501. Mi nombre es Nelia Evelyn Condori Condori y yo les voy a hablar sobre la NIA 450, que es la evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Como introducción, vamos a decir que esta NIA presenta la responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, incluyendo las no corregidas en los estados financieros. El objetivo de esta NIA va a haber dos objetivos, pero el objetivo principal es evaluar la del auditor. Eh, El efecto, este va a evaluar el efecto en la auditoría de las incorrecciones identificadas y el efecto de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Ahora tenemos como definiciones en esta NIA la representación errónea, que va a ser la diferencia entre un rubro o partida presentada en los estados financieros. Esta representación errónea pueden originarse por fraude o error. También pueden ser el resultado de una falta de exactitud en la compilación y procesamiento de los datos o omisión en los registros contables o estimaciones incorrectas. Otra definición sería la representación errónea no corregidas. Estas van a ser las representaciones que el auditor va a identificar y va a reportar durante el trabajo de auditoría. Ahora tenemos otro requerimiento, que es la acumulación de incorrecciones identificadas. Esta va a ser que el auditor debe recopilar todas las representaciones erróneas. Debe descartar aquellas que sean triviales e inconsecuentes para los estados financieros y determinar un monto por debajo del monto que estiman las representaciones erróneas de importancia relativa. Ya, mi nombre es Lisbeth Patiño Llana y les seguiré hablando sobre la NIA 450. Los siguientes requisitos. Comunicación y corrección de las representaciones erróneas. El auditor tiene la obligación de comunicar oportunamente al nivel apropiado de la administración las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría y solicitar su corrección apropiada, cuando sea posible y de acuerdo a las leyes y regularizaciones aplicables. En el caso en que la administración se niegue a realizar estas correcciones, el auditor deberá considerar las razones de la administración para no realizar las correcciones y determinar su efecto en los estados financieros. Debemos verificar que los estados financieros estén libres de representación errónea de importancia relativa. El siguiente es evaluación del efecto de las representaciones erróneas no corregidas. El auditor debe evaluar si las representaciones erróneas no corregidas son de importancia relativa, teniendo en cuenta la importancia relativa establecida en la norma internacional de auditoría 320, que nos habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la etapa de planificación y ejecución de la auditoría y los resultados financieros reales de la entidad. Una vez establecida esta importancia relativa, debemos determinar sus efectos en los estados financieros. Entonces, el auditor debe comunicar estas representaciones erróneas de importancia relativa a los encargados del gobierno corporativo, comunicando también su efecto en los estados financieros como un todo y solicitando su corrección. Representación escrita. El auditor debe solicitar representación escrita de la administración o encargados del gobierno corporativo. La documentación. ¿Qué incluirá en la documentación el auditor? El importe por debajo del cual la incorporación se considera claramente insignificante. Todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y si ha sido corregida. Por último, la conclusión del auditor son las representaciones erróneas, no corregidas y de importancia relativa y su efecto en los estados financieros.
Buenos días, mi nombre es María Esther Mercado Oviedo y hoy les voy a hablar sobre la NIA 500, evidencia de auditoría. El alcance de la NIA 500 es explicar básicamente lo que constituye evidencia de auditoría para una auditoría de estados financieros. El objetivo que corresponde al auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le permitan obtener evidencia suficiente y adecuada para la finalidad de la auditoría. La evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada. Suficiente porque el auditor considerará cuánto es la cantidad necesaria de evidencia que se requerirá para el objetivo de la auditoría, y adecuada porque ésta debe ser fiable y relevante. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Esta debe ser relevante y fiable. Relevante porque debe tener una conexión lógica o un impacto directo con la finalidad del procedimiento de auditoría, y debe ser fiable. Esto mayormente depende de dos factores que son el origen y la naturaleza de la información. Fuente de la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría proviene principalmente de los mismos procedimientos que se aplican en el proceso de la auditoría, pero puede provenir de otras fuentes que pueden ser auditorías anteriores, procedimientos de control de calidad de la firma, registros contables o trabajo de un experto de la dirección. Técnicas de auditoría para obtener evidencia. Son 7: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos e indagación. Fiabilidad de la información generada por un experto de la dirección. Un experto de la dirección es aquella persona u organización que se especializa en un campo de estudio diferente al de la contabilidad o la auditoría y que realiza un trabajo para la entidad con la finalidad de que este trabajo sea utilizado para realizar los estados financieros, pero también puede ser utilizado por el auditor. En este caso, el auditor debe evaluar la competencia, capacidad y la objetividad de dicho experto y obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. Aquí el auditor tomará una decisión de si él mismo está capacitado para evaluar el trabajo del experto o podría requerir él también tener un experto propio. Selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. Son 3 formas: la selección de todos los elementos, un examen del 100% de elementos de una población, selección de elementos específicos que son escogidos a criterio del auditor dependiendo de su relevancia o de la finalidad de la auditoría, y el muestreo de auditoría. Incongruencia en la evidencia de auditoría reserva sobre su fiabilidad. En cierto momento, el auditor podría tener dudas o reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia. Esto puede suceder cuando se comparan dos evidencias de auditoría provenientes de diferentes fuentes y pueden haber incongruencias. En este caso, el auditor deberá analizar si se requerirá procedimientos adicionales o información específica. Mi nombre es Flora Yanet Saicuaroni y yo voy a presentar sobre la norma internacional de auditoría 501, que es la evidencia de auditoría, consideraciones específicas para partidas seleccionadas. El objetivo de esta norma es que el auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de la auditoría respecto a la existencia y condición del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecten la entidad y presentación y revelación de la información por segmentos. El inventario es un rubro de importancia relativa con los estados financieros. En estos tenemos 3 casos. En uno, cuando el auditor está presente al momento donde se hace el conteo de las existencias. En uno, cuando las existencias no están al alcance del auditor. Y el otro es que el inventario es responsabilidad de un tercero. Litigios y reclamaciones. En acá el auditor debe diseñar e implementar procedimientos para identificar los litigios, reclamaciones de la entidad, que esto representa riesgo de la representación errónea de la importancia relativa. Esto implica la investigación con la administración, revisión de minuta, comprobación de gastos legales, pagados o devengados. Ya,
Cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones son un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe realizar una comunicación mediante una petición escrita al consejero legal de la entidad. Si la administración o consejero legal se niegan a responder la petición del auditor y no se puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de la auditoría, el auditor debe modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. Información por segmentos. En acá, el auditor debe obtener una suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de información por segmento, mediante el entendimiento de los métodos que utiliza la administración para determinar la información por segmentos, y además procedimientos analíticos y de auditoría acordes a las circunstancias.